¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a En Plural. Esta noche le invitamos a discutir con nosotros aquí en este espacio 3 temas de suma importancia. Los acuerdos sobre la presa del Zapotillo que se realizaron este fin de semana aquí con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. También vamos a discutir un tema que sin duda es muy importante para la sociedad jalisciense, la sociedad mexicana en general, que es el regreso a clases el próximo 30 de agosto y la división entre precisamente las ideas de los padres de familia sobre volver o no. Y por último, hablaremos de estos partidos de recién ingreso a este juego político y las cantidades millonarias de las que se habla que se van a repartir entre aquellos que tienen presencia en lo local y en lo nacional. Y para eso me da mucho gusto darle la bienvenida y que se unen a esta mesa de diálogo a Augusto Chacón, quien es director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Me da mucho gusto de verdad recibirte. ¿Cómo estás? Al contrario, tiene un privilegio estar aquí contigo, por supuesto, con Gabriel, con Lucy y con quien nos ven. Buenas noches, gracias por la invitación. Lucía Almaraz, catedrática de la UNIVA, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer compartir espacio con ustedes. Y por supuesto, bueno, Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Bienvenido. Muchas gracias y bienvenidos. Pues ahí está, el primer tema con el que queremos comenzar es con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y la visita que hace precisamente ahí al punto donde 3 municipios, 3 poblados se han manifestado por no ser precisamente inundados si es que se llegase o se llegara a levantar una cortina en la presa del Zapotillo hasta los 105 metros de altura. Ya se acordó 80 metros de altura. Sin embargo, el presidente de la República pone todavía en espera para poder decidir cuál será el proyecto en general a la decisión de los y las ciudadanas de estos pueblos. Lucía, quiero comenzar contigo. Muchas gracias, Trini. Pues sí, efectivamente vimos que el presidente de la República va precisamente a escuchar a los pobladores, que eso viene muy bien, ¿no? Escuchar a la gente que sufre, que padece esa problemática. La propuesta que lleva es que se quede a 80 metros. Lo primero que hay que decir es que viene a resolver un tema político que viene desde muchas administraciones atrás, ¿no? Recordemos que desde Fox, luego pasa por Felipe Calderón, por el propio Peña Nieto, es decir, o sea, tenemos muchos años que estas personas siguen sufriendo y padeciendo esta situación. Y a nivel local, pues con Emilio González Márquez, Aristóteles y hoy el gobernador. Entonces, viene a echarle la mano al gobernador con el tema, un poco a quitarle presión sobre la presa. Aquí es importante, creo, 2 aspectos. Uno, que tiene que ver justo en las condiciones en las que han estado estos vecinos de estas poblaciones, ¿no? Que seguramente se han visto acosados, instigados, que han tenido una lucha muy fuerte por permanecer y defender justo, pues no ser inundados, ¿no? Que ya hay daños a estas poblaciones, ¿no? Principalmente, por ejemplo, los productores de alimentos, el tema del cultivo. Se quedan ellos bajo las condiciones que se están manifestando en una isla, ¿no? Rodeados de agua, pero sin tierra ya, por ejemplo, para cultivar. Y eso es un daño a la población. Y la otra es que si se suspendiera, que parece ser que ese no va a ser el contexto, pues se quedaría ahí como un símbolo a la corrupción, ¿no? De tantos años, de todo lo que ha sucedido. Y por otro lado, Trini, es importante también que analicemos cómo es que se tiene que llevar estos acuerdos que se lleguen a realizar con los pobladores. Se prometió que iba en una semana a llegar el titular para platicarles y plantearles cuál sería el proyecto. Pero esto tendrá que quedar en el decreto, así como hubo un decreto que dio vida legal al tema de la presa, hoy tendría que quedarse también ya plasmado, actualizado en ese decreto, cuáles serán las nuevas condiciones. Entonces veo esas vías, ¿no? Primero, muy bien que se vino a platicar con los pobladores. Lo segundo es que quita una presión al gobierno local. Lo tercero es, veamos también las condiciones y los daños colaterales de este proyecto, que fue inviable desde inicio, una mala inversión, poca captación de agua, y por el otro es que necesariamente le tienen que dar una vida jurídica actualizándolo a través de un nuevo decreto. Lo que sí es que de donde se pretende sacar toda esa agua, pues nosotros lo vimos en este temporal, fue opérrimo, o sea, no había agua en el Río Verde, Augusto Chacón. ¿Qué tal, Trini? Sí, es un problema que es una vasija con 3 patas. Tiene un componente político, tiene un componente social muy importante y tiene un componente hidráulico.
La necesidad de agua está ahí en Los Altos, en Guadalajara, por supuesto, y también en León. Y Zapotillo venía, según sus promotores, a resolver un poco todo menos el problema social. Lo celebrable de lo que sucedió el sábado es que el presidente de la República se sienta con las comunidades que se llaman afectadas. Les da la cara y toma una decisión que no había sucedido. Ya nos decía Lucy, el problema viene desde Fox, gobernador, y Alberto Cárdenas, gobernador de Jalisco. Y les dice, les vamos a presentar el proyecto en una semana y en otras 3, en un mes, vuelvo yo para ver qué les pareció. La cortina de 105 metros quedaría en 80 y el máximo de agua que tendría la presa serían 60 metros. El truco está a ver a qué nivel se plantean las compuertas, que es lo que tendrá que ver la población. Se supone que a 60 metros no se inunda ninguna de las 3 poblaciones, con todo y que Acacico ya no tiene habitantes, aunque sus pobladores siguen cultivando sus tierras. De entrada, el problema social tiene un respiro. El problema político se complica un poco más, aunque el presidente de la República lo simplifica al él tomar el control de las decisiones. Lo que permanece es el problema hidráulico. León reclama agua después de un acuerdo que ya tiene mucho tiempo, aunque el gobernador Alfaro y el gobernador Sinúe lo festejaran hace un mes. Es un acuerdo antiguo de cómo se iban a repartir las aguas del Río Verde. Al quedarse León sin el agua de Zapotillo, lo más probable es que quiera echar mano del acuerdo que hay con la presa de Solís, al sur de Guanajuato, en el río Lerma. Y si León toma agua de la presa de Solís, afecta a Chapala, que le llegaría menos agua del río Lerma. Es un problema muy complejo. Pero de entrada, lo que podemos festejar es que del lado social hay una luz para quienes tienen 16 años en lucha por el agua. Después está el asunto de Guadalajara, creciendo indiscriminadamente y con la mala noticia de que las crisis económicas como la que estamos ahora, por la pandemia y por otros factores, y además una crisis global, normalmente empuja a la gente del campo a las ciudades. Si de por sí en Guadalajara, en México, 80% de la gente ya vivimos en ciudades, esto va a atraer a la gente del campo y eso hace que la demanda de agua sea mayor. Y tenemos fuentes limitadas de acceso al agua. Chapala, por supuesto, la presa de Calderón ya mostró sus veleidades, un mal temporal y nos deja sin agua o deja sin agua una parte de Guadalajara, que ahora lo vimos intensivamente, pero es un hecho que tenemos unos años, no nosotros, mucha gente en Guadalajara sufriendo por la falta de agua. Así que bienvenido al acuerdo social, falta ver el político que se afine, el hidráulico que quede bien claro y lo que une a los 3, el económico. ¿Cuánto tenemos para hacer qué? ¿Con cuál agua y de dónde? Porque también viene un asunto. Cualquiera diría, bueno, la presa le hace falta todavía. Y en caso de que esta obra no se llegara a terminar por decisión del pueblo, que bueno, fue una de las opciones que manejó el presidente López Obrador, se tendría que invertir en cierta infraestructura para proteger a todos los poblados si en algún momento se llegara a venir abajo la presa porque está incompleta, etcétera, etcétera. O sea, es una bolsa que parece que no tiene fondo, Gabriel. Bueno, más bien es un problema heredado, como lo dijo el presidente y el gobernador, heredado de al menos 2 administraciones anteriores. Es muy curioso, Trini, porque en su momento el que fue gobernador, Aristóteles Sandoval, en campaña, había prometido no apoyar ese proyecto, precisamente porque se inundarían estos 3 poblados, y ya como gobernador encontró las excusas para argumentar a favor. Y eso mismo venía ocurriendo en este periodo de gobierno. Es decir, Alfaro, cuando era oposición a Aristóteles, ahí están los videos y los tweets que en su momento publicaba él y el círculo de amigos que hoy dirige MC, oponiéndose abiertamente al proyecto. Finalmente, la parte interesante es que el gobernador y el presidente se pusieron de acuerdo, al menos en ese asunto, y llegaron con una sola posición. La posición es que va a ir el director de la Comisión Nacional del Agua esta misma semana, se va a reunir con los pobladores, les va a presentar las alternativas que tiene técnicas la Comisión Nacional del Agua, pero respetando el compromiso
que sí cumplió el presidente, es decir, eso dijo en campaña y eso está cumpliendo, de que la obra no se va a hacer en contra de los pobladores, que no se van a afectar sus derechos y que aún si llegara a permitirse que, como ya lo explicó Augusto, que la presa estuviera a 60 metros, aunque la cortina esté a 80, y no se inunden las poblaciones, bueno, eso tiene que ser finalmente avalado por los pobladores. Recordemos que antes del mensaje que dan cuenta la mayoría de los medios de comunicación, hubo una reunión, si no privada, muy poco publicitada, entre el presidente con los pobladores cuando lo recibieron con una manta que decía presidente cumpla su promesa, y además otra manta donde decía imagínense que le inundáramos su casa, y el presidente y es un diálogo, comienza queriéndolos convencer y termina él diciendo que no lo va a hacer a la fuerza, que le quedan unos cuantos años en el gobierno y que él lo que quiere es tomar una decisión para que ejecutarla. Y les hace una propuesta y al final le aplauden. Yo quiero pensar que eso va a permitir que lleguen a un acuerdo y destrabar todo este asunto. Ahora, pues inicialmente se decía que era una cantidad de metros que daban más agua naturalmente, pero eso pasaba por una afectación social que era inadmisible. Yo soy de los que pienso que no había que pasar sobre los derechos de personas, diciendo que hay más en la zona metropolitana y menos ahí, y que ese es el argumento para decir que entonces como ellos son menos, ahí sí se pueden violar sus derechos. El discurso de las minorías, es decir, ¿no? que tienes que escoger a quién les respetan los derechos, a los que son mayoría o a los que son minoría. Yo creo que eso es insostenible. A mí me parece que el presidente demuestra por qué tiene ese capital que a muchos les parece inexplicable, pues por ese tipo de cosas. El presidente sabe que esa es su base de votantes. El presidente hace toda, y además no solamente el presidente, el gobernador, hacen toda una explicación inicial diciendo que esa obra viene de un proceso construido a espaldas de las personas, con elementos visibles de corrupción, en eso coinciden el presidente y el gobernador de Jalisco, que esa presa violaba derechos y que eso no debió haber seguido el transcurso del desarrollo donde finalmente encontraron ellos, cuando llegaron al gobierno, la circunstancia. Entonces yo creo que tomar una decisión en este momento fue lo mejor que se pudo haber hecho. Es decir, había ya que abordar el problema y empezarle a encontrar solución. Entiendo que hay otros actores que salen de alguna manera perjudicados, pero tampoco había una solución donde todo mundo pudiera quedar contento, ganando, porque se había planteado ya un problema de suyo complejo que iba a generar una circunstancia como la que finalmente pasó. Concluyo diciendo que a mí me parece que el sábado pasado quienes sí perdieron fue ese grupo de constructores que trafican influencias y que buscan beneficiarse de ese tipo de obras, aún violentando los derechos de terceros. Yo creo que el cártel del agua fue el gran perdedor de que el gobernador y el presidente se pusieran de acuerdo para ponerle fin a un conflicto social que preveía la violación de muchos derechos. Y ahora viene un conflicto, o no viene, ya está ahí, pero yo no le veo solución, al menos que ustedes tengan otra postura, que es el abastecimiento de agua y que luego vendría a convertirse en agua potable para que la zona metropolitana de Guadalajara tenga ese bien. Y además, para que las empresas continúen con su ejercicio, como es el caso de los Altos de Jalisco, que requiere de una gran cantidad de agua para poder solventar su desarrollo y su capacidad económica. O sea, eso nadie ha hablado del tema de manera particular para ver cómo vas a abordar este gran problema del desabasto de agua para todos, industria, campo y lo que consumimos en el hogar. Y es que esto es solamente darnos tiempo, Trini, para formular una estrategia integral de lo que se tendría que hacer en el tema de la captación del agua. Es decir, la presa no es la solución a la crisis que tenemos de desabasto de agua. Solamente nos da, por ahí leía, un tiempo, ¿no? Para ir repensando cómo es que podemos resolverlo, pero ya de manera urgente, porque pensemos que esto se pensó como una solución, lo decías, hace 16 años, pero hace 16 años teníamos otras condiciones a las que actualmente tenemos, aunado al factor que ya comentaba Augusto, ¿no? Este desplazamiento que hay
de personas y que cada vez también vamos ocupando zonas rurales, por ejemplo, hablando de Zapopan, ¿no? En lo que pensábamos ya que era una zona rural, como el tema de Tezistán, Santa Lucía y todo eso, pues ya hay gente habitando. Entonces, sí tendríamos que estar ya pensando desde hoy que esta presa no es la solución, sino que nos da solamente un tiempo para pensar en una estrategia mucho más integral y también creo que hay, desde mi perspectiva, Gabriel, otro gran perdedor que es León, ¿no? Cuando le dicen que no va agua para allá y ya sale el titular de la Comisión del Agua de Guanajuato diciendo que con el 80 de metros de cortina sí puede también abastecerse a León. Entonces ellos no quitan el dedo del renglón, siguen pensando que puede haber agua también para León. Y voy a regresar al Estado. Digo, sin duda la situación con León, no creo que León se quede así como que con brazos cruzados, va a tener que buscar la opción y es preocupante que el principal vaso de agua, ¿no? Este espacio que nos provee de agua a la zona metropolitana que es Chapala, también pudiera estar tocado desde ese punto, ¿no? Tenemos cuencas muy contaminadas, por ejemplo el Lerma es un espacio que, bueno, pasan los años y no hay quien le ponga fin a la contaminación. Sí, el Lerma es un problema en sí mismo, ¿no? Tanto por la explotación de su agua como por la contaminación que viene de distintas fuentes industriales y también agrícolas. Se nos olvida a veces que el gasto más importante del agua, por lo pronto en el río Lerma, es la actividad agrícola. No hemos cambiado los sistemas de riego, no hemos cambiado los sistemas de cultivo y eso hace que nuestro consumo de agua sea muy intensivo. Lo que sí no es posible es que, y lo insinuaba Gabriel, pongamos nuestros modos de hacer y de desarrollar la ciudad por encima de gente concreta. Y esa es la complejidad del problema. León necesita agua para su desarrollo industrial, sobre todo. Por supuesto se vería afectado. Así es. ¿De dónde la va a obtener? ¿Cómo la va a obtener? ¿De cuál calidad? ¿Y a quién va a terminar afectando? Porque en el medio ambiente no hay soluciones que sean benéficas para todos. De entrada, la solución del problema social que se planteó el sábado luce muy bien. Para eso es un presidente con semejante capital político, capital social. Qué bueno. Desactiva una bomba de tiempo, pero seguimos sin ver la solución definitiva. Hay que ver en una semana cuando la Conagua presente sus cifras. Dijo 3 metros cúbicos por segundo a partir de la presa a 80 metros, pero quizá esté calculando el caudal promedio que generalmente no se usa para estas cuentas. Se usa el caudal fuerte, el que realmente se está midiendo. Y el Río Verde, ya lo decías al iniciar la conversación, Trini, no es un río el que podamos contar demasiada agua. Llenar la presa no será de un día para otro. Así que esas cuentas que le va a hacer la Conagua, por instrucciones del presidente, a los pobladores de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, será de suma importancia técnica para saber a qué nivel se plantean las compuertas, de qué gasto, de qué caudal estamos hablando, calculado cómo. Porque un caudal promedio tiene que ver con lo que hay en documentos. Un caudal fuerte tiene que ver con lo que se está midiendo constantemente. Pero insisto, apenas estamos entrando a una de las 3 patas de esta olla. La hidráulica todavía necesita muchas respuestas. Sí para Guadalajara, también para Chapala, para León, para Los Altos sin duda. Es decir, el problema de fondo sigue ahí latente. Exactamente, y con esa postura yo creo que nos vamos a la pausa. El problema de abastecimiento de agua para los seres humanos es de verdad un conflicto de talla mundial, de ese tamaño. No solamente si se construye o no se termina un proyecto como es la presa del Zapotillo. Regresamos de la pausa a abordar el tema del regreso a clases presenciales, virtuales, mixtas, como lo prefiere usted, al volver. Próximo lunes 30 de agosto es el regreso, así pactado ya, para que niños, niñas, jóvenes acudan ya a las aulas y les da la opción al padre de familia, a la madre de familia, a que decida si los envía o siguen en la virtualidad. Y yo, Augusto Chacón, te pregunto, la población está súper polarizada, así es como lo puedo ver yo, y ante esa situación,
¿qué le conviene a México? ¿Hacia dónde tenemos que ir caminando ya, siendo nosotros los que la habitamos, esta gran ciudad, por ejemplo? ¿Hacia dónde tenemos que ir con un virus, con una pandemia? Bueno, ya que planteas la pregunta así de abierta, ¿qué le conviene a México? Pues mejores ciudadanos, más conscientes, autoridades que se hagan cargo de los problemas que están enfrentando. Pero al final de cuentas somos quienes somos y tenemos lo que tenemos. México necesita que volvamos a las clases presenciales, eso sin duda. Los análisis de salud mental, de tejido social, de violencia intrafamiliar son contundentes. La escuela juega una función y me parece que si algunas lecciones hemos tomado de esta pandemia es darle su justo valor a los profesores, a las profesoras, a la comunidad escolar. Eso que nos parecía un simple lugar para ir a dejar a los niños, resulta que juega una función muy importante que ahora podemos apreciar. Eso me parece una ganancia. Pero por otro lado, están los datos contundentes de niños y niñas, jóvenes y adolescentes contagiándose con más intensidad. Y eso puede hacer que se prolongue la pandemia. Por supuesto, la respuesta está en las autoridades. Aulas ventiladas, escuelas con agua, con gel, con cubrebocas, profesores y profesoras perfectamente capacitados, pero sobre todo padres y madres conscientes del rol que están jugando. No es solo los voy a dejar porque se me hace tarde. Cómo he tenido a los niños y a las niñas concentrados en la casa, se han estado cuidando, estoy seguro que no van a ir a la comunidad escolar a contaminar a alguien, a contagiar. Ahí tenemos que jugar todos un rol. Parece, y el clamor es por todas partes, que nos urge que vuelvan a las clases presenciales. Sin embargo, hemos hecho lo adecuado como sociedad, como autoridades, para que esto suceda. Me parece que la postura de la Universidad de Guadalajara, y no solo de la Universidad de Guadalajara, de otras universidades en el país, es muy clara. Sin embargo, esta pandemia no ha hecho sino poner a las autoridades ante disyuntivas muy complejas. Economía o confinamiento. Salud o clases presenciales. Y ahí está la complejidad de la decisión. Creo también que no estamos para que desde Guadalajara decidamos por todos los planteles de todo el estado, como no estamos para que desde el Zócalo de la Ciudad de México se decida por todas las escuelas del país. Si hemos hablado tanto de la autonomía de la comunidad escolar, es el momento de que de escuela en escuela, familia en familia, tomemos las decisiones en cada plantel. Porque no es lo mismo una comunidad rural que ya podrían muy bien estar en clases sin demasiadas dificultades, que lo que está sucediendo en escuelas como el área metropolitana de Guadalajara, donde las mamás tienen que llevar a los hijos por kilómetros, subidas en el transporte público para llevarlos a la escuela en la que decidieron que sus hijos se inscribieran. Así que esas decisiones tendrían que ser diferenciadas. Y me parece que no está sucediendo. Sí, el clamor por volver a clases es entendible, lo necesita el país, pero requerimos hacerlo de manera inteligente y sobre todo a partir de abajo hacia arriba, que con las distintas escuelas, y el problema se va a simplificar muchísimo. Y tú lo puedes ver como de cerca, desde tu casa, la Universidad de Guadalajara, con una postura muy clara, con una visión más hacia los alumnos y las alumnas. La Universidad de Guadalajara no es cualquier universidad. Si la universidad dice algo y más estando en la mesa de salud, es casi ley, Gabriel. Bueno, no es así. La universidad tiene su ámbito de decisión en el espacio como de su autonomía. Pero yo te diría lo siguiente, porque la última vez que estuve aquí en Plural, que fue hace 3 semanas, yo acababa de publicar una columna precisamente sobre el regreso a clases. Y la postura que escribí, hoy te la refrendo. Yo creo que México es uno de los países en América Latina que menos clases presenciales ha tenido desde que entraron las medidas de contingencia. Yo estoy convencido de que el derecho a la salud como el derecho a la educación son derechos humanos y que cualquier persona en su sano juicio quisiera que ya estuviéramos en condiciones de regresar sin ponernos en riesgos y especialmente a nuestros hijos. ¿Quién quiere arriesgar a sus hijos, no? Yo creo que nadie. Y yo sí veo bien que los secretarios de educación y los responsables de la educación pública pues estén pugnando
por encontrar los protocolos, encontrar las soluciones, trabajar en establecer las estrategias que eventualmente permitan regresar a clases. Es decir, no es un problema con lo deseable, sino con lo posible. La pregunta, en todo caso, la replanteo. Si partimos de que todos quisiéramos regresar a clases, es decir, las mamás, los niños, las autoridades, quisiéramos regresar a clases, el punto es si lo más correcto es iniciar ese regreso a clases justamente en el momento en que nuestra entidad llega a semáforo rojo. Esa es la pregunta, no es qué, es cuándo. Es cuándo debemos regresar a clases. Sí, pero la vamos a ir prorrogando. Lo que pasa es que las condiciones de cuando lo planteamos cambiaron radicalmente, pero no es porque alguien lo desee. Y también me parece que no atender a la realidad. La realidad es que los hospitales están llegando a puntos de saturación. La realidad es que el número de contagios subió proporcionalmente. La realidad es que el porcentaje de personas vacunadas sigue siendo todavía marginal respecto del total de la población. La realidad, entonces, nos indica cosas que nos ponen y nos colocan en amplias disyuntivas, pero ya se dijo aquí, la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene el mayor respeto, la que genera mayores patentes y aporta más al conocimiento en América Latina, decidió que va a esperar. No que no va a regresar, que va a esperar un poco más. El Instituto Politécnico Nacional decidió que va a esperar un poco más. Y el rector general de la Universidad de Guadalajara, que ha sido uno de los principales promotores durante toda esta pandemia en colaborar con el gobierno desde la universidad en un conjunto de cosas que estrictamente no le corresponden a la universidad, sino a la Secretaría de Salud, pero que la universidad ha demostrado su persinencia social entrándole al tema de las pruebas, entrándole a los centros de confinamiento, entrándole a prestar oxímetros, incluso en los momentos de saturación, tanques de oxígeno que también se habilitaron. Entonces, no es que la universidad no quiera regresar, porque eso me parece que es un falso debate. No, la universidad quiere regresar, pero tenemos que buscar el mejor momento para hacerlo y bajo los mejores y más recomendables protocolos. Y en eso, no el rector, la mesa situacional, que es la que nosotros escuchamos para decidir eso, nos indica que a finales de agosto y principios de septiembre, esa no es la fecha todavía que a nosotros nos parece que debiera ser. Ahora, de querer sí queremos, de que se puede es distinto. Bueno, todos quisiéramos que no estuviera pasando lo que está pasando, que tanta gente no se enfermara, que tanta gente no muriera, que tanta gente no abarrotara los hospitales. El propio Hospital Civil ya había quitado el piso COVID, pues porque ya no había enfermos, pero esto ya regresó y esto es una realidad. Y la realidad sí debe siempre de imperar o debe de incidir en la toma de decisiones. Entonces, si esa realidad se va agravando, pues yo creo que tendríamos que ser sensibles a esa realidad y tomar las decisiones en consecuencia que ameritan para una autoridad pública. Lo que sí es que ya hay instituciones educativas que han regresado a las aulas y que les ha dado ya esa experiencia de la virtualidad y la presencialidad, y que los profesores, las profesoras se han tenido que adaptar a una nueva forma de dar clases, y los alumnos y las alumnas llegan pidiendo que les toque mayores jornadas presenciales, porque también tienen que estar divididos, etcétera, etcétera. Tantas condiciones de las que no podemos dejar a un lado, ¿no? Que es esta necesidad del profesor, esta necesidad de las instituciones educativas que requieren esa presencialidad para que la gente se inscriba, porque la gente dejó de inscribirse. No hay tampoco los alumnos suficientes como había antes. O sea, es mucho lo que tenemos que analizar. Sí, un poco retomo lo que comentaba Gabriel. A ver, cualquier persona en nuestro sano juicio, pues por supuesto que queremos regresar al tema de clases presenciales. Sin embargo, yo creo que hay que hablar de números, ¿no? Por ejemplo, el Sistema Integral para Niñas, Niños y Adolescentes recientemente sacó un pequeño informe en el que refiere que de julio a lo que va de agosto se incrementó un 401% el contagio a la niñez. Entonces, eso es algo que tendríamos que estar observando. Claro, por supuesto, los que estamos cercanos al tema educativo nos damos cuenta de que en este año y medio
por supuesto hay un rezago en la educación, ¿no? Se percibe, se ve, y es necesaria la presencialidad. Los expertos dicen que lo ideal es regresar de manera escalonada, de manera híbrida, ¿no? Que algunas universidades, por ejemplo en la que yo doy clases, ya lo realiza, ¿no? Un día vamos, el otro día es virtual, con protocolos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tema de que los mayores contagios que se dan es en el transporte público, y muchas personas que van a llevar a sus niños, a sus niñas a las escuelas usan el transporte público, ¿no? Escuelas en las que hoy no se encuentra con la infraestructura. Año y medio se dejaron abandonadas por las autoridades las infraestructuras de las escuelas. Hoy no tienen agua, por ejemplo. El tema del lavado de manos, pues ahí va a quedar pendiente o sustituido con el tema del gel. Entonces, hay una complejidad, decía Gabriel, comparto ese punto de vista, observar la realidad de lo que está sucediendo. Por supuesto, todos queremos regresar, sin embargo, los pedagogos, los expertos dicen que hoy las condiciones ni sanitarias, ni de infraestructura, ni de conectividad están dadas para que la niñez y los jóvenes regresen a las clases. Entonces, un tema complicado que hoy, además, por ejemplo, hubo una reunión con Gatell y con el secretario de Educación Federal, los secretarios estatales, y no hay una respuesta otra vez con un instrumento legal, como sí lo hubo al inicio de la pandemia, en donde dijeron, a ver, estas son actividades que sí se pueden realizar y estas son actividades que no se pueden realizar, ¿no? Hoy no se tiene esa certidumbre legal, no hay un instrumento en el que le estén diciendo, es necesario, a través del instrumento jurídico que ellos decidan, que regresemos a clase. Entonces no lo hay. Lo que hay en sustitución a eso, pues es una responsiva para los padres de familia. ¿Qué hay de esa responsabilidad? Que tenemos es una carta que se tiene que firmar por parte de los padres de familia. Así es, porque de otra manera tiene que ver aparentemente con desligarnos de una responsabilidad de tipo patrimonial por parte de la autoridad del Estado para asumir el tema de una enfermedad de una niña o un niño en el centro escolar. Entonces también preocupa a nosotros que somos padres de familia, pues ese tema, desligar a la responsabilidad que sí nos corresponde, ya lo decía Augusto, no esta responsabilidad social de papás y mamás del regreso a clases. Sin embargo, te digo, creo que hoy las condiciones, ya lo decíamos, no están dadas en la parte de infraestructura, en la parte de salud, en la parte de conectividad, pero tampoco en la parte jurídica y una certidumbre que podamos tener de enviar ya a nuestras niñas y niños a clases. ¿Sabes qué? Creo que ante esta situación y la otra de universidades que sí pueden con esta nueva normalidad, lo único que está pasando es una discriminación tremenda entre quienes sí tienen las posibilidades y quienes no la tienen. Totalmente. Quienes ya regresaron, quienes están gozando de todos sus privilegios, de una buena instalación, una buena conectividad, etcétera, etcétera, y quienes no. Entonces este México, y de manera rapidísima, Augusto, se va a convertir en eso, en una sociedad mucho más dispareja. Todas las crisis de cualquier tipo, económico, por un desastre natural, social, tienden a acentuar las desigualdades. Le corresponde a las autoridades velar porque eso no suceda. Lo que no nos ha dicho la autoridad federal, el presidente de la República exclamó que lloviera, tronara o relampagueara, las escuelas se iban a abrir. Él, más que su voluntad, debió haber dicho, el sistema educativo está dispuesto. Tenemos agua, tenemos gel, tenemos cubrebocas, tenemos a los profesores, a las profesoras capacitados. Ustedes, papás y mamás, hagan lo suyo en su casa y la suma de las dos nos puede dar un buen resultado. Cuando te dicen, compra, además del juego de geometría, compra tu cubrebocas, compra tu gel y fírmame una cartita de que tú te haces responsable, entonces ya parece que no se está compartiendo la responsabilidad. La autoridad tendría la obligación de tener planteles dispuestos para recibir niños y los papás y las mamás tendrían el derecho para decir sí o no, en función de lo que tendrían que poner de su lado para que esto funcionara. Y es que hasta dijo también, y limpien la escuela. No solamente lleven gel y cubrebocas, sino ayuden con la limpieza. Porque podríamos decir, vamos a poner como ejemplo a los países desarrollados en donde ya se regresó a un cierto grado de presencialidad, sí, nomás que cuando menos ocurrieron dos condiciones. Por un lado, el Estado a través del gobierno puso a disposición de las escuelas públicas y particulares una cantidad impresionante de test, es decir, para detectar casos de personas contagiadas y evitar que sean focos de contagio. Y dos, también pusieron ya en esos países a disposición la vacuna para los menores de edad, cosa que no hemos llegado, vamos, ni siquiera hemos llegado en Jalisco a vacunar a los de 18 a 20 y tantos. Entonces,
pues sí hay condiciones muy asimétricas en donde nos piden una carta de responsabilidad. Hoy tuvimos una reunión con el secretario de Educación de Jalisco y le preguntaron varios periodistas, oye, ¿y eso de la carta de que me hago responsable, como suena como una acción punitiva, hasta qué punto eso es legal, esa carta de responsabilidad que nos están pidiendo para el sistema educativo, que el sistema no se debe hacer responsable de lo que está haciendo y de la decisión que está tomando? Si el presidente dice que esto debe ser a chaleco y que todos vamos, y esa misma opinión es compartida por las autoridades locales, bueno, pues entonces que la carta de responsabilidad firme en ellos, que son los que están diciendo, que asumen las consecuencias de lo que aquí se produzca. Ahora, yo no, y nadie quisiéramos que de esto se desprenda un problema, es decir, que realmente tuviéramos centros de supercontagio. Pero creo que la prudencia obliga a escuchar a los médicos. Y cuando menos los médicos de la mesa y de situación de la universidad han dicho que el mejor momento para regresar a clases no es cuando esté el punto más alto de los contagios. Y a mí eso me parece, Trini, sentido común. Bien, pues ahí está. Lo que sí es que hay que aclarar a la gente que nos ve y nos escucha, el regreso el próximo 30 de agosto es opcional. No tienen por qué exigirle la presencialidad a la institución, a su hijo o a su hija. Esto hay que tomarlo muy en cuenta y nosotros, al fin de cuentas, nosotras seremos quienes decidiremos esta nueva actividad. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos hablaremos de este financiamiento a partidos políticos. Ya volvemos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco ha dado ya a conocer las cifras, las cantidades que se van a distribuir entre los partidos políticos que tienen presencia en el Estado de Jalisco y que vienen también con una presencia nacional o que vienen solamente con una presencia local. Es precisamente estos mini partidos y bueno, así se le llama también quizás a un partido de recién inicio en esta dinámica, como yo lo decía al inicio, política. Y son casi 500 millones de pesos que se van a repartir, una bolsa tremenda que es una propuesta. Pero en tiempo que no es electoral, ¿qué te parece, Lucía Almaraz? Sí, mira, debemos decir que hay cosas que tenemos que aclarar. Por un lado, ningún partido político decide cuánto va a tener de presupuesto. Lo siguiente es decir que en este caso el IEPC lo que hace es atender a una fórmula que ya está plenamente, digamos, elaborada en la Ley General de Partidos Políticos, que son 2 bolsas, que es un 30% que se les da de manera igualitaria a todos los partidos, sean chiquitos o sean grandotes, sean nuevos o sean muy viejos, y por otro lado un 70% que tiene que ver con la ley sin voto no hay dinero, ¿no? Es decir, el porcentaje al que fue votado, ese es al que se le dará mayor cantidad. Particularmente el debate, que incluso a mí me llama mucho la atención, es que hoy pongamos la atención en 2 partidos que acaban de obtener su registro. En este caso es Futuro y Hagamos. Pero este debate tendría que ser o estos cuestionamientos tendrían que ser para todos los partidos políticos, ¿no? Mencionábamos, ¿no? Uno que se dedique especialmente, únicamente a obtener el registro y que sea periodo electoral o no sea, pues se le lleva de barquito, porque su únicamente es obtener el registro para alcanzar un determinado recurso. Estos que han agarrado en esta semana, que es Hagamos y Futuro, diciendo que se van a llevar una determinada cantidad de dinero entre ellos dos, eso no es verdad. La verdad es que todavía ni siquiera podemos hablar de cantidades porque todavía siguen pendientes temas de impugnaciones. Entonces, todavía no tenemos, digamos, por parte del IEPC, cifras, digamos, definidas para poder decir que ya tienen una determinada cantidad de dinero. También hay que hablar de estos partidos políticos que tienen un registro nacional y que se llevan una doble bolsa. Se llevan la bolsa nacional y la bolsa local. De eso tampoco estamos hablando. Y esas sí son cifras millonarias, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos, te digo, que desagregar estos puntos para poder comprender cómo es que se asignan los recursos, cómo es que hoy solamente es, por ejemplo, este 30 y este 70%, y que se está aplicando lo que en su momento fue la ley de sin voto no hay dinero. Va a ser dirigido a través de la votación que tuviste en el último periodo de elección, Trini.
Y el asunto es que cuando uno empieza a ver la información que fluye, se fue todo este tema del presupuesto a estos dos partidos. ¿Con qué objetivo o por qué nos estamos distrayendo cuando, como dice Lucía, lo importante es el conjunto de recursos que están pugnando para que para el 2020 sean entregados a estos partidos? Cuando estamos en pandemia, cuando venimos de hablar de una situación precaria en el sistema escolar, por ejemplo, y los partidos políticos podrían gozar de estas grandes cantidades. Bueno, primero hay que decir que lo que hay es un dato equivocado en la sentencia del tribunal que refiere una cantidad que en efecto no corresponde ni con la ley. Es decir, no se equivocó el medio toma la cifra de una sentencia del tribunal, pero eso está mal. O sea, eso está mal, no corresponde a derecho y se va a tener que arreglar. Por eso es que ya los dos partidos aludidos salieron a decir pues que no están de acuerdo, que ahí hay un error y que ese error va a tener que ser subsanado. Ahora, coincido con lo que dijo Lucía Almaraz. El tema de fondo es cuánto dinero el Estado prevé para financiar al sistema de partidos en México y si es mucho. A mí me parece que sí es mucho en el contexto de las grandes necesidades que tiene el país en este momento. Pues sería una locura que como salió la sentencia le dieran 380 millones de pesos a solo dos partidos políticos locales y le dieras mucho menos en su conjunto a todos los que tienen registro nacional. Esa contradicción, que va incluso en contra del sentido común de las cosas, pues no puede ser en efecto el criterio que se pueda aplicar. Pero además, aunque lo dijeran, pues falta que lo aporte el gobierno. Y ya el gobernador dijo que le parece una tontería y que por supuesto no hay esa cantidad de dinero para entregárselos de esa manera a los partidos, porque está mal. Ahora, con el criterio de las dos fórmulas que se usan para distribuir el financiamiento público a los partidos políticos en México, que son el criterio de igualdad y el de proporcionalidad, que tienen que ver con el porcentaje de votos que los partidos políticos obtienen, en efecto, aún con ese criterio bien aplicado, sigue siendo una cantidad muy onerosa de recursos públicos que se destinan a los partidos. Y ahí es donde ya no los institutos políticos, sino los legisladores en el Congreso tienen que hacer su trabajo. Y el trabajo es, tienen que modificar la ley, porque los institutos electorales no pueden definir a contentillo si cumplen o no cumplen la ley. Ellos tienen que cumplir la ley. Si la fórmula dice esto, esa fórmula es la que tienen ellos que aplicar, como en la asignación de la representación proporcional. Entonces, en la asignación de dinero, pues ellos tienen que asignarles a los partidos el dinero que la ley dice que les corresponde. Si está mal, hay que hacer una reforma a la ley. Y si los legisladores no la quieren presentar, pues existe en Jalisco la vía de la iniciativa popular para que las organizaciones no gubernamentales que se quejan de esta fórmula lesiva de asignación del presupuesto a los partidos políticos, pues presenten una iniciativa. Lo deberían de estar haciendo ya, ¿eh? Ya lo deberíamos estar haciendo. Lo que pasa es que no es suficiente con publicar columnas o dar declaraciones. Pues hay que pasar al terreno de los hechos o a presentar una iniciativa o proponer una iniciativa o iniciar una iniciativa al margen de los legisladores bajo una figura de participación ciudadana. Porque al fin de cuentas son los legisladores los que van a votar, ¿me explico? Pero ¿sabes qué, Trini? Que también aquí llaman la atención dos cosas. Una, que efectivamente es el Congreso quien tiene la facultad completamente, como la tienen cada una de las entidades federativas. Y el otro es que, pues hoy yo no veo posicionamientos del resto de los partidos. Es decir, salieron solamente Futuro y Hagamos, ¿no?, a decir lo que les tocaba decir, ¿no? Pero el resto yo no escucho que digan es demasiado, o si les toca, o vamos a impugnar. Hoy yo no veo al resto de los partidos, ¿no? Que eso sería importantísimo que ya supiéramos, pues, qué piensan. Y que se debería de pronunciar desde lo nacional, porque así dicen que son 5,821 millones de pesos. Y tiene 4 rubros en los que se van, pero solamente con escuchar 5,000 millones de pesos para partidos políticos para el 2022, que no hay ejercicio, habrá algunas elecciones, pero no es una elección nacional. Augusto. Sí, creo que hay que dividir el debate en dos. Creo que si le ponemos una tasa de valor a los partidos, según los tenemos en el imaginario, 2 pesos resultaría excesivo. Pero no podemos solo atenernos a eso, justo porque somos un país con muchas necesidades. Pero una de las necesidades más grandes que tenemos
es el equilibrio de poderes, es el debate democrático de las ideas que tendría que, según la Constitución, correr a través de los partidos que no lo han hecho, que están considerados instancias de interés público. Porque por otro lado, si les quitamos el apoyo público, no faltará el apoyo privado que se aparezca y alguno del que puede llegar no nos va a gustar. Entonces, se tiene que arreglar la fórmula. Gabriel es un experto en temas electorales. A mí se me hace excesivo, contra el sentido común, por supuesto. Qué bueno que hagamos y futuros salieron a deslindarse, pero no nos clavemos como ciudadanos, como ciudadanas en la cantidad de millones. Pensemos que ojalá sea una semilla para sembrar partidos de los que sí necesitamos, a menos que cambiemos el régimen político. No necesitamos partidos como los que ya conocemos, que se arreglan para lo que les interesa y son incapaces de llegar a los acuerdos que necesitamos como sociedad. Pero eso es justo el momento de plantearlo. Me parece que el que hagamos rescatar a su registro, que futuro rescatar a su registro, habla de un interés de un grupo de ciudadanos que dicen, a lo mejor ahí está la semilla que necesitamos, porque en los demás muy poco. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a averiguar? ¿A través de dinero que llegue por otras vías o a través de la inversión que como sociedad necesitamos hacer en ciertas cosas? Yo sé que lo requerimos todo, pero son de tal magnitud los problemas del país, los problemas de Jalisco, que no los podemos poner en hilera. Hay que atenderlos al mismo tiempo. Y lo que puede venirnos muy bien es sí ser críticos de la sociedad civil de qué sucede con ese dinero. Porque resulta que tenemos una sociedad, afortunadamente, que todavía aprecia la democracia, pero que todavía no sabe muy bien qué se juega. Y esa es una cuenta que le debemos cobrar a los partidos, que no han sido didácticos, que no han sido pedagógicos para la población, que han reducido la competencia electoral a un asunto deportivo. Ya gané yo, me toca el balón y cuando pierda te lo entrego y juegas tú. Y resulta que así no juegan más que ellos. Así que no pensemos tanto en la cantidad de dinero, que sí, de repente puede ser excesivo, hay que revisarlo, no me niego a eso, pero como sociedad también pensemos si nos conviene financiar este germen de la política que estamos buscando o esperar a que alguien la financie desde otros ángulos para intereses que ni siquiera vamos a conocer. Lo que sí es que con todos los mecanismos de transparencia y mecanismos anticorrupción parece que no es muy fuerte este problema que señala Augusto. Sí, definitivamente coincido en la parte de que hoy nos tocaría estar exigiendo más transparencia, rendición de cuentas, fiscalización a todos los partidos políticos, que incluso, por ejemplo, el tema de transparencia, pues es por ley, es una obligación, pero tampoco creo que sean muchos de ellos tan felices en transparentar su nómina, en transparentar el tema del recurso, en qué se lo están gastando. Definitivamente me hace gusto ver otra perspectiva de cómo esta parte del financiamiento nos parece excesivo, pero necesario en la parte democrática. Y hoy es el sistema político mexicano el que lo tenemos así. Por eso ustedes pudieron haber observado en el periodo electoral pasado que, por lo menos aquí en Jalisco, el tema de candidaturas independientes no dio. Y no dio porque justo esa figura ya no dio en este proceso electoral, y en el caso particularmente de Futuro, pues se tuvo que cambiar a partido político para esas condiciones que decía Gabriel, ¿no? Que teóricamente esas fórmulas pues te puedan dar un principio de igualdad y de proporcionalidad. Sin embargo, los partidos que tienen solo registros locales sí se ven en desventaja con aquellos que tienen un registro nacional, por lo que decía, reciben una doble bolsa y entonces ya no estamos jugando en las mismas condiciones, Trini. Lo que sí es, el presidente quiere reconvertir totalmente el sistema electoral. Bueno, ¿Sería él una dice opción? que plantea una reforma porque se dice molesto con el órgano constitucionalmente autónomo garante de la organización de las elecciones, y plantea como una suerte de amago una reforma sin decir exactamente qué es lo que hay que reformar. Nomás dice una reforma como voy a abrir el espacio para desaparecerte. ¿Sí? No, tampoco dice exactamente eso, pero lo curioso, como lo dijo Lorenzo Córdoba ahora que vino a presentar su libro a Guadalajara, es que plantean una reforma sin decir qué quieren reformar. Es decir, plantean hacer un cambio sin decir qué se necesita cambiar. Y eso, pero es el mecanismo. Hablan de corrupción sin señalar corruptos. Es un amago, ¿no? Es un amago. Pero además, entonces, a lo mejor ahí está el truco, Gabriel. Sí, justo pero dejarlo abierto. Respecto de lo de los partidos, a ver.
no puede haber entidades de interés público sin financiamiento. El financiamiento público a los partidos es inherente a su carácter público establecido en la reforma constitucional del 77 que los puso en el artículo 41 de la Constitución. Es decir, los partidos como cualquier otro ente público deben ser financiados. En exceso, yo creo que no. Lo que habría que definir es el criterio para evaluar las bolsas de recursos que deben de ser el apoyo para los partidos y diferenciar claramente lo que un partido necesita en tiempos no electorales de lo que un partido necesita en tiempos electorales. Aunque ya existen las dos fórmulas de financiamiento para actividades electorales y para actividades permanentes, me parece que las permanentes siguen siendo un financiamiento excesivo, ¿no? Ahora, en Jalisco nos dimos la figura de los partidos locales. No en todas las entidades federativas existe la figura de los partidos locales. En Jalisco sí. Los partidos que aspiraron por un registro local, pues saben que su límite es ese. Tampoco es que estén en condiciones de desventaja. Aspiraron por un registro local y les toca solo el financiamiento local porque esa es la figura por la cual libremente optaron para constituirse. Si hubieran intentado ser un partido político nacional y lo hubieran logrado, hubieran tenido que demandar las mismas condiciones de un partido político nacional, lo que tampoco se puede del todo, porque me parece que es otra vez ir contra el sentido común, es ser un partido político local y aspirar a tener las mismas prerrogativas de uno nacional. Pues, ¿por qué no? Y no sé si les pasa lo mismo, pero cuando no hay elecciones, ¿para qué quieren tanto dinero? ¿Por qué? Porque no vemos nosotros en la práctica, en el día a día, que en tiempos no electorales el partido político haga como le obliga a hacer algo por tu comunidad, por tu sociedad, la cultura cívica, etcétera, todos estos ejercicios. Yo no lo veo por ningún lado, Augusto. No, ninguna acción. Ese es uno de los problemas y es a lo que debemos ir más allá de la transparencia, es decir, que rindan cuentas. ¿Qué efectos tiene en la sociedad tu existencia? Y hay un tema que sería inherente a todos los partidos, independientemente de su ideología o de su búsqueda de poder: la promoción del voto, que la gente participe masivamente en el día de la elección. Y eso no lo vemos, porque hay cálculos en los partidos para que vote determinada cantidad. Cuando pasa de cierto porcentaje ya no les conviene, y entonces ya no son de interés público, se vuelven de un estricto interés grupal. Esa es la rendición de cuentas que debemos pedir. El que la gente no vote, que no podamos rebasar el 64%, está directamente ligado a dinero que no está bien aplicado desde los partidos políticos. Y desde los institutos electorales. Claro. También, además, porque esa es también uno de los grandes cuestionamientos en algún momento es por qué tenía la misma cantidad de presupuesto, por ejemplo, el IEPC, cuando se realizan actividades en procesos electorales o cuando no se realizan, un poco lo que tú decías con partidos políticos. Pero lo que ha faltado definitivamente es la parte pedagógica de los partidos políticos. Y incluso la rendición de cuentas. Sí, claro, por eso hablaba de una tríada, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, porque una aislada de la otra, pues tienen nulos o pocos efectos, ¿no? Pero tendría que estarse ya visualizando una estrategia respecto a esa pedagogía de la que habla Augusto. Augusto Chacón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, qué privilegio haber compartido el círculo, el semicírculo con ustedes. Gracias por la invitación. Lucy, Trini, por supuesto, Gabriel. Lucía Almaraz, gracias. No, un placer estar con Gabriel, con Augusto. Y muchísimas gracias, Lucía. Gabriel, como pues, siempre, gracias. Buenas noches, Trini, buenas noches, Lucy, buenas noches, Augusto, y buenas noches a usted que nos sintonizó durante una hora. Así es. A usted muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima.